parte de decisiones que las toman los ciudadanos y hay otras que toma el gobierno. Esto permite corregir fallas de mercado, ya vamos a ver qué son las fallas de mercado, y para que existan, ¿no? A ver, la economía capitalista tal cual tiende a ser una economía a veces muy dura, ¿no? Donde predomina muchas veces, esperen, creo que mi WhatsApp se está proyectando. Sí, un segundo, voy a cerrar el WhatsApp acá. Si no, me puede llegar un mensaje y me puedo meter un José Grimaldito. Listo. A ver, microeconomía, ¿dónde estás? ¿Acá? No, esta no es. Chun, chun, chun. Rayos, esperen un segundo que... Creo que perdí la PPT. Ya. A ver, entonces entramos y también para que sirva para las comparativas, ¿está bien? Entonces, la economía capitalista tiende a ser una economía que deja que las personas interactúen en el mercado, ¿no? O sea, simplemente ahí está el mercado y personas hagan lo que deseen. La economía socialista o economía de planificación, esto es muy importante porque en algunos debates se habla de economía planificada. La economía socialista de planificación no es nada más que el Estado es quien controla a los agentes del mercado. Entonces el Estado pone los precios, el Estado regula los productos, los bienes, las transacciones. ¿Se dan cuenta? Por un lado se entrega la libertad al gobierno y por otro lado en las socialistas el gobierno es quien decide todas las cosas sobre el mercado. ¿Está bien? Y después viene la economía mixta. En Perú, nuestro sistema económico, por ejemplo, es una economía social de mercado. Entonces, literalmente, se va a la mixta, ¿no? Porque sí, hay transacciones que están a la libertad del mercado, ¿no? Por ejemplo, ¿qué transacciones son libres? Comprarse una pizza, por ejemplo. Puedes pedir a la pizzería y comprarte una pizza en la pizzería que desees sin ningún tipo de regulación. Entrar a la universidad y elegir tu universidad. Puedes entrar a tu universidad simplemente y pagar por el servicio universitario. ¿Está bien? Pero también tenemos algunos bienes o servicios que solo los brinda el Estado. ¿Cuál, por ejemplo? ¿Cuál se les ocurre? Algo que no puedas encontrar en el privado. Les doy una pista. Lo que sale del caño. Agua, agua. El agua, la electricidad, el gas, por ejemplo. Esos bienes o servicios solo los brinda el Estado. Nunca hemos visto una empresa privada de agua, ¿no? Nunca han visto una empresa privada de electricidad, por ejemplo. Entonces, la economía y quien planifica todo el proceso de producción, distribución de la luz, del agua, es el Estado. ¿Está bien? Y también es mixto en algunos puntos. A ver, ¿en qué bienes o servicios la economía es mixta, por así decirlo? La tiene la economía de mercado y también la tiene el Estado. Salud. Salud, bien, ¿qué más? Salud, Educación. Educación. exacto, educación, ¿qué más? ¿Se les ocurre? Los Puede estar bancos. como defensa. He escuchado, por ejemplo, de como militares del Estado, creo que hay como que empresas que ofrecen servicios de milicia, algo así. O no sé si es muy como de película, pero me suena algo Sí, así. creo que eso sí es muy de película, Joseph. Ya, ya, ya. Pero, por ejemplo, mixtas es, la educación es mixta. El Estado brinda educación, el privado también brinda educación. La salud es mixta, aunque el 95% de la salud es del Estado, hay un 5% para el mercado privado, ¿no? Entonces, es mixto en el momento en que tú encuentras el mismo producto o servicio tanto del Estado, tanto del privado. Es una economía planificada cuando el Estado decide absolutamente todo, desde cuánto cuesta la manzana, cómo produzco la manzana, quién vende la manzana, a cuánto vendo la manzana. ¿Está bien? Y la economía de mercado es
Hay un productor de manzana, vende tus productos porque hay algún comprador de manzanas eventualmente que te va a pagar el precio. ¿Está bien? Deja que los actores del mercado hagan sus transacciones libremente. No, no hay alguien que te fije el precio, no hay nadie que te diga cuánto o cómo debes venderlo. ¿Está bien? Entonces, estos tres Profesor, puntos, sí. una pregunta, pero ¿no sería mixta las regulaciones también? O sea, si por ejemplo una pizza está regulada, por ejemplo, la salubridad, las condiciones en las que se hace, etcétera, también no sería mixta. No necesariamente, porque recuerda que al final el Estado puede brindar estándares legales, ¿no? Que hay un estándar legal, por ejemplo, de salubridad, no implica que el Estado te diga que todas las pizzas deben estar 100 soles. Lo que te da es estándares mínimos. ¿Me dejo entender? ¿Luis Octavio? Sí, César. Por ejemplo, hay, por lo que sé, hay impuestos a los, iba a decir a los borrachos, a las cervezas y a los cigarros, o por ejemplo el impuesto al carbono. En ese caso sí sería un ejemplo de economía mixta, ¿no? Porque el Estado estaría regulando algo del libre mercado, el precio del libre mercado. Mira, sí, pero a ver, acá vamos a hacer una distinción, ¿está bien? Primero están la economía tal cual y después tenemos reguladores del mercado, que significa que, ¿qué hace un regulador? Que el mercado, digamos, el regulador parte de la premisa que si es que yo dejo todo al libre albedrío de los productores y los consumidores, eventualmente alguno de los dos se va a ir al desmadre. Puede que tengas productores que excedan todos los límites y los precios en perjuicio de los consumidores, ¿no? Entonces, el regulador lo que hace es, en el sistema de economía de mercado, pone algunos límites, pero no te dice necesariamente, no te fija precios, por ejemplo, sino ve algunos estándares de protección, sobre todo a los consumidores y de protección a tu propiedad. ¿Está bien? Lo César, vamos a César, ir. tengo una pregunta. Dale. Estos modelos de economía no serían, o sea, ya, o sea, en conjunto, o sea, cómo es el modelo de economía de un país, pero no sé si se podría también aplicar en cuanto a la característica de un solo producto. Por ejemplo, no sé si es válido decir, la pizza es una economía mixta en sí o es un producto mixto. Mm, Sí, entiendo por dónde va. Es que esto, claro, justamente estos son modelos macro, ¿está bien? Significa que al final nosotros, por ejemplo, sobre todo somos una economía mixta, ¿no? De hecho, por la misma constitución dice que somos social de mercado. Por ejemplo, permitimos que el Estado ingrese siempre y cuando no haya un privado, ¿no? Entonces, por ejemplo, si es que no hay vuelos Lima-Tarapoto y la gente necesita vuelos Lima-Tarapoto, el Estado puede intervenir recién ahí, pero basta que haya un privado que ofrezca esa ruta, el Estado ya no puede intervenir. ¿Está bien? Pero vamos a ir avanzando conforme para que vayamos entendiendo mejor los conceptos. Ahora, la definición general que nos aplicaron ahí en economía en ESAN era esta, ¿no? Al final es la ciencia que estudia el intercambio entre las personas, teniendo en cuenta conceptos como producción, distribución, consumo, precios, intercambio de bienes y servicios, y cómo tienen variaciones sobre el comportamiento individual o colectivo, ¿no? Que es la nueva tendencia que es la economía del comportamiento, que la vamos a ver ya en unos minutos. Ahora, otras definiciones que también les puede salir en un debate es, por ejemplo, una economía es un sistema que coordina las actividades productivas de la sociedad, ya es lo mismo de arriba, o la economía se centra en el estudio de las situaciones habituales de la vida diaria, que creo que es la menos acertada, porque, por ejemplo, ahí podría ir la psicología, ahí podría ir cualquier otra ciencia, ¿no? Ahora vamos a empezar a hablar de algunos autores. Primero vamos a hablar de este señor, Adam Smith, y él es el autor de La riqueza de las naciones, ¿no? Ahora, acá entra un nuevo concepto interesante a los mercados, que es la libre competencia, ¿no? Entonces, Adam Smith plantea y considera que la libre competencia como el medio más idóneo de la economía. Asimismo, las contradicciones generadas por las leyes del mercado serán corregidas porque él denominó la mano invisible, ¿no? Del sistema. Y la mano invisible nos dice que el interés propio de cada individuo conduce al bienestar general. Entonces, la teoría de la mano invisible nos dice que al final el mercado se regula solo. Seguro han escuchado esa palabra. El mercado se regula solo. Ya. Cada vez que escuchen el mercado se regula solo, acuérdense de este señor que decía que hay una mano invisible que controla el mercado. ¿Está bien? Y esa es la libre competencia, ¿no?
ya vamos a entender cuál es más o menos el estándar de la libre competencia en el Perú. De hecho, por ejemplo, hay una rama del derecho donde solo se especializan en libre competencia. Es la rama del derecho más económica, ¿no? Ahora, cuando hablemos de economía, hay dos grandes grupos, como nos había adelantado Gunther, ¿no? La microeconomía y la macroeconomía. Entonces, así como, por ejemplo, existen ustedes en sus carreras especialidades distintas, incluso entre los economistas también hay especialistas en microeconomía y especialistas en macroeconomía. A ver, empezamos con el primero entonces. ¿Qué hace la microeconomía? Entonces, la micro, acuérdense, es más chiquito. La microeconomía estudia el comportamiento e interacción en el mercado de los agentes económicos, en este caso, familias y empresas. Y ¿qué vemos ahí? Bienes y servicios del mercado, precios de los productos del mercado, mercados donde se intercambian bienes y servicios y agentes económicos. Ya vamos a ver en un segundo qué son los agentes económicos. Entonces, la microeconomía nos estudia literalmente a nosotros como individuos, ¿no? Cómo es que actuamos nosotros en el mercado. Por ejemplo, cómo es que Joseph, cuál es su comportamiento cuando va a pedir una pizza, cómo es el comportamiento de Natalie cuando elige una universidad desde el punto de vista económico, o cómo es el intercambio que hace Luis Octavio cuando va a comprar un libro, ¿no? Entonces, ahí cada uno es un agente económico. Entonces, estudiamos los impactos de las personas en pequeño. La macroeconomía es diferente. La macroeconomía estudia el fundamento global de todo como un conjunto integrado, ¿no? Entonces ya es más grande. Y, por ejemplo, ¿qué conceptos son propios de la macroeconomía? El crecimiento económico, la productividad, los ciclos económicos, el desempleo y la inflación, por ejemplo. Entonces, cuando hablamos de inflación, ya no hablo de cómo fue Joseph comprando su pizza. Hablo de los costos para todos los compradores de pizzas, por ejemplo. ¿Se dan cuenta? Y cómo esto ya es un fenómeno de la sociedad a nivel macro, ¿no? Entonces, la macroeconomía es más global que la microeconomía. Atentos con esto porque a veces, ahora, acá algo que suelen decir mucho, y yo conversaba con unos amigos economistas y me decían, por ejemplo, mira, el candidato X piensa mucho en la microeconomía, piensa en la economía en la baja escala, ¿no? De las personas, de cómo las personas compran papa, por ejemplo, cómo compran el mercado chiquito de lana, el mercado chiquito de textiles, y por el otro lado tienes la candidata Y que piensa en macroeconomía, ¿no? En términos de crecimiento del país, de productividad del país, de desempleo o de inflación que afecta a todos, ¿no? Entonces, cuando hablas de inflación, hablas de macroeconomía, porque todos sufrimos inflación. ¿Se dan cuenta? En cambio, cuando analizamos el mercado de la pizza, solo estamos hablando de microeconomía. Y cuando analizamos a Joseph como agente que compra pizzas, también es microeconomía. ¿Alguna duda hasta ahora? ¿O César ya volé en la segunda diapositiva? Estoy tratando de ser lo más traductor posible. ¿Está bien? Nos vamos en la siguiente PPT. A ver, ejemplos de microeconomía. Venta de comida rápida, ¿no? Por ejemplo, el salchipapón o el sanguchón que comen. Y si quieren analizar el mercado de los sanguchones, ya, pues es un tema microeconómico. El mercado de papelerías, ¿no? O si estamos analizando, pucha, el mercado de cuadernos en época escolar, es un tema de microeconomía. O cuando vemos, por ejemplo, el tema de las farmacias, ¿no? Oye, las farmacias son abusivas, mira, hay que analizar el mercado de las farmacias, estás viendo un tema de microeconomía. En chiquito, un solo sector y con pocos agentes o con los agentes propios de ese sector. ¿Está bien? Ejemplos de macroeconomía. Cuando ya hablas de exportaciones o importaciones en general, estamos hablando de macroeconomía. O, por ejemplo, cuando hablas de megaobras, ¿no? Para el desarrollo y desenvolvimiento de una nación. Un tren eléctrico, por ejemplo. Es macroeconómico, porque el beneficio es en grande y el análisis es en grande. ¿Está bien? Ahora nos vamos a la siguiente. Y acá está más simple todavía la economía de mercado y... ¡Ay, carambas! La economía de mercado y la economía planificada. Dos características. Primero, economía de mercado. Las decisiones de producción y consumo son tomadas por productores y consumidores. ¿Está bien? Es la libertad de ustedes. Y, o sea, si yo quiero un Red Bull, hay una tienda que me va a ofrecer un Red Bull.
Listo, la decisión. Y yo decido si es que compro o no compro el Red Bull. Cada productor, en forma individual, hará lo que cree que será más rentable y cada consumidor compra lo que desea comprar. Entonces, si en este momento César se queda sin celular, tiene 50 marcas de celulares para elegir, tiene 4 operadoras para elegir. ¿Se dan cuenta cómo en este sistema se maximiza la cantidad de elecciones que uno pueda tener? Ahora, les hago una pregunta antes de seguir avanzando. ¿Qué es bueno? ¿Que yo tenga muchas opciones en el mercado o pocas opciones en el mercado? Más opciones en el mercado. ¿Por qué, Ale? Para que tengas variedad en el momento de escoger y no te cierres solo en una cosa que te están, que solo existe. Es tipo, me estarían obligando a consumir de eso porque es lo único que hay. Listo. ¿Y qué otra opción crees que hay o qué otra ventaja creen en general que hay de tener varias opciones? Muy bien, Jonel. Más variedad y mejor competencia. Por ejemplo, imagínense que están en el mercado de profesores de debate y tienen 6 profesores de debate, espero que elijan a César, y cada uno tiene tarifas diferentes, experiencia diferente, y al momento de decir, mira, pueden ustedes evaluar esas variables, ¿no? Así va a haber un profesor que no es César, que les va a cobrar $100 la hora, como pueden tener a César por $50 la hora. Entonces, ¿qué va a hacer? Fomentas la competencia entre ellos, a más variedad, y un mercado, ya lo eso pasó muy bien, por ejemplo, en Perú. Antes en Perú solo existía Telefónica. Entonces, si tú querías tener un teléfono, tenías que esperar a que la Telefónica le dé la gana de ir a tu casa e instalarle. Y te podía encima cobrar lo que ellos quisieran. ¿Por qué? Porque era el único. ¿Qué pasó cuando llegó Claro, cuando llegó Entel y cuando llegó Vitel? Automáticamente el consumidor tuvo más opciones. Empezaron a competir. El precio del Internet se fue al piso. El precio de las tarifas de celulares cayó. Entonces, la teoría económica te dice que a cuanto más opciones, también los proveedores van a competir por ti. Y el mejor factor de competencia puede ser, si bien la calidad, pero también es el precio. ¿Está bien? Muchas veces ustedes prefieren comprar, hacemos un costo-beneficio, ¿no? Entonces, por ahí va la cosa. En cambio, en una economía planificada, solo hay una autoridad que toma las decisiones de producción y de consumo. ¿Está bien? Ah, ya. Esta es la diferencia. Economías planificadas, solo es papá Estado quien dice, voy a producir 100 pizzas y Joseph solo puedes consumir una pizza mensual. Y de esta pizzería. ¿Se dan cuenta que antes Joseph podía levantar el teléfono y marcar a su pizzería favorita? En economía de mercado funciona así. En economía planificada, solo tienes una opción de pizza y quien te dice cuál es la opción de pizza es el Estado. Esa es la primera diferencia entre economía de mercado y economía planificada. Y acá vamos a ver, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo hablamos de una economía libre? Por ejemplo, acá tenemos el ranking, ¿no? Las economías libres son aquellas que tienen más libertad para consumidores y para proveedores. Significa que la mano invisible está funcionando ahí. O sea, el mercado está siendo libre, la gente puede elegir tomarse una chela en cualquier lado, la chela que quiera, y tiene varias marcas de chela. ¿Está bien? Por ejemplo, Hong Kong es el paraíso, ¿no? Es el sueño de todo capitalista, ¿no? Porque funciona literalmente bien. Tienes a Singapur, Nueva Zelanda, Australia, Estonia, Canadá, Emiratos Árabes, y el único latino que se coló ahí fue Chile, ¿no? Entonces, este es el índice de libertad económica. Significa cuán libres son las personas para poder tener este sistema de elección de lo que ellos deseen y de negociación en el mercado. ¿Está bien? Pero así como vemos a los 10 países más libres del mundo, también hay un ranking de los 10 menos libres del mundo, ¿no? Y estos, ¿qué tipo de economía creen que hay en estos países? ¿Qué sistema económico? Planificado. Exacto. Por ejemplo, tenemos a Corea del Norte, donde solo puedes consumir lo que el líder Jun Hong-sin te ordena y te permite. Tenemos a Venezuela, tenemos a Cuba, al Congo, a Eritrea, a Zimbabue, a Guinea Ecuatorial, muchos se están enterando de que existen estos países en este momento, Timor Oriental, Argelia y Djibouti. Entonces, y ojo que acá hay una coincidencia. A ver, si yo les pregunto
¿qué países tienen mejores índices de desarrollo humano o consideran ustedes que la gente está mucho mejor por ejemplo, en servicios básicos? ¿La lista 1 o la lista 2? La 1. Exacto. Entonces, por ahí, por ejemplo, también hay una correlación entre el sistema económico y el desarrollo de los países, ¿no? Que lo ideal sería que seas libre y que seas top. Hong Kong es líder en educación, líder en salud, líder en economía. No podemos decir lo mismo de Zimbabue, porque es uno de los más pobres y encima su economía es planificada. Significa que si es que al presidente de Zimbabue se le ocurre poner precios, lo hace. ¿Está bien? Entonces, estos son los países menos libres. Entonces, nos damos cuenta cómo elegir un modelo económico también puede impactar en las otras situaciones, ¿no? En otras áreas. Y es importante saberlo. Ahora, dentro ya del sistema de la economía también, es muy importante hablar de las fallas de mercado. César, ¿qué es una falla de mercado? O sea, ¿es lo que dice su nombre o qué me vas a decir ahora? A ver, la economía también estudia por qué los mercados fallan y qué políticas deberían seguir para solucionarlo. Los mercados pueden fallar por las siguientes razones. Pueden haber más, pero estas son las principales. Las acciones individuales tienen efectos colaterales en el mercado. Por ejemplo, si es que el señor de Ipsos se dejó grabar por su hija, por su esposa, diciendo, están en empates las encuestas, cuando no se puede, colateralmente podría estar bajando el dólar solo por esa declaración o subiendo el dólar. ¿Se dan cuenta? Eso es una falla de mercado. Una simple declaración puede hacer que todo lo que está normal sube y baje tremendamente. ¿Está bien? Otra razón de por qué pueden fallar los mercados es porque un grupo intenta captar una proporción mayor de los recursos para sí. ¿A qué les recuerda que un grupo trate de tener la mayor cantidad de bienes económicos? A un juego de mesa muy, muy bacán. ¿Monopolio? Exacto. Cuando vemos que un grupo pequeño intenta tener todo el control de un segmento del mercado, el monopolio, por ejemplo, es una falla de mercado. ¿Está bien? Y una tercera razón es porque algunos bienes, por su naturaleza, no permite que el mercado asigne eficientemente los mismos. Ahora les voy a explicar eso. Cuando los mercados no logran eficiencia, la intervención puede mejorar el bienestar de la sociedad. Vamos a entender esto en lenguaje simple. Entonces, el mercado, ojo, hay que tener en cuenta, la economía de mercado puede presentar fallas. Entonces, a la primera que ustedes escuchen que el mercado es perfecto y que la mano invisible funciona siempre, no es cierto. Hay que ser conscientes de que existen fallas de mercado que alteran a la mano invisible. Primero, cuando tenemos acciones colaterales. Segundo, cuando un grupo tiene la intención de controlar la mayoría de cierto segmento, o si no es todo el segmento. Y lo tercero sí es importante. Hay algunos bienes por su naturaleza que no es bueno entregarlos al mercado, porque si los entregamos al mercado, se arma el desmadre. ¿Qué bien o servicio se les ocurre que no podemos entregar al mercado? Ya lo hemos dicho hace un rato. Luis Octavio, ¿ibas a decirnos algo? El agua. El agua. El agua es un monopolio legal. Solo el Estado puede distribuir el agua. ¿Y por qué? Porque es más eficiente hacerlo así. ¿Se imaginan que dejamos al libre mercado el mercado del agua? Las 50 empresas de agua haciendo hueco toda tu pista para poner 50 tuberías de cada empresa diferente. Lo ineficiente que sería, ¿no? Entonces, hay mercados donde es más eficiente que el Estado los controle. El agua, la luz, el gas, solo es el Estado a través directamente de ellos o de una concesión y solo son una empresa quien nos brinda, ¿no? O sea, Sedapal, no hay más. No hay competencia para Sedapal, no entra al mercado. Entonces, sí hay algunos bienes y sobre todo los básicos que no pueden entrar al mercado. ¿Está bien? Eso es muy importante. Y si es que entran al mercado, nos generan una falla de mercado. ¿Listo? Ahora, el ciclo económico es este. Siempre está así. ¿Está bien?
Expansión cuando hay empleo, buena producción, inversión, salarios y beneficios. ¿Está bien? Y la recesión cuando hay pocos bienes y servicios, baja el consumo, baja la inversión, baja el empleo, bajan los índices bursátiles. Me dan un segundito, por favor. Ya. Entonces, este es el ciclo económico. Casi siempre estamos así, dando vueltas, ¿no? La idea es que estemos casi siempre en este lado, en la expansión, pero a veces nos pasa que estamos en recesión. Por ejemplo, Alan García 2 fue recesión. ¿Por qué? Porque, pucha, la inversión se cayó, el consumo se cayó, la gente estaba desempleada, ergo no habían beneficios. ¿Está bien? Ahora la economía no es lineal. Lo que sí debemos aceptar es que la economía va así. El problema es cuando te vas al hoyo. ¿Está bien? Y te vas al hoyo cuando no eres consciente con tu manejo microeconómico ni macroeconómico. Ahora, los principios básicos en que se basa la economía. ¿Está bien? Y esto es importante porque sin estos principios no existiría la economía. El primer principio es la elección individual. Es el principio básico de la economía de mercado. Yo puedo elegir y siempre que yo pueda elegir una opción, estoy en economía de mercado. ¿Está bien? Si yo no puedo elegir, ojo, o es porque hay falla de mercado o es porque de repente es la opción más eficiente. Primer principio, libertad de elección. Ahora, ¿qué es un recurso? Un recurso es aquello que se utiliza para producir otra cosa. Sí, no entiendo por qué los economistas nos definen eso. A ver, por ejemplo, los 3 recursos básicos que existen en todo sistema económico son 3. Primero, la tierra. Antes, literalmente, solo la tierra, ¿no? Esa porción de 3x3 donde puedes poner tu estera, ya, eso es un recurso importante. Ahora, pero sin embargo, con el desarrollo, también un depa, tu casa o tu terreno, también es parte de tu tierra. ¿Está bien? El segundo gran recurso es el trabajo, la mano de obra de las personas. ¿Está bien? Entonces, lo que tú te dedicas a hacer es un recurso económico. El tercero es el capital, pero el capital entendido como maquinaria, infraestructura, insumos, todos los recursos que produce el hombre. Y adicionalmente el capital humano, resultado de la educación y la calificación de los trabajadores. ¿Está bien? Entonces, estos recursos son importantes porque son los recursos básicos que mueven la economía. Ahora, una diferencia importante entre recursos versus necesidades. Yo tengo recursos, tierra, trabajo y capital. Y a la vez tengo necesidades básicas como comer, tomar agua, tener ropa, necesidades básicas. Pero también tenemos necesidades suntuosas, ¿no? Necesidad de, mira lo que yo tengo, carros, yates, vacaciones, tu laptop, tu joya, tu iWatch 300. Entonces, esas son también necesidades suntuosas, ¿no? Entonces, por un lado tenemos los recursos y por el otro lado tienes tus necesidades. Hay una intersección de ambos que son los bienes. Entonces, ¿dónde estaría tu laptop, por ejemplo? Al medio. Tienes una necesidad básica, por ejemplo, de estudiar en época de pandemia. ¿Qué recursos se usaron para tu laptop? Tierra, trabajo y capital. ¿Está bien? Segunda premisa básica. Los recursos son limitados y las necesidades ilimitadas. Esto también hay que tenerlo en cuenta. O sea, sí, o sea, la gente va a querer todo el tiempo, pero no podemos darle todo el tiempo. Por ejemplo, por eso también existen los precios, que a veces actúan de limitantes. Ahora, no, este problema no. Ya. Toda la economía de mercado y todo sistema económico parte de un supuesto, y mucha atención con esto. El supuesto es que las personas aprovechan las oportunidades que se les brinda. Principio básico del mercado, supuesto básico del mercado, y es el supuesto de racionalidad.
todos somos racionales en la toma de decisiones. Este supuesto, por ejemplo, es muy cuestionado, ¿no? No todos somos racionales en nuestras decisiones. Concepto importante, y de hecho lo usan mucho en debate, el costo de oportunidad. El costo de oportunidad es llamado bien o costo real de un producto y es aquello que se debe renunciar para conseguirlo. Por ejemplo, ¿cuál es el costo de oportunidad de estar en esta clase de debate? ¿Qué ustedes están perdiendo o dejando de hacer por estar en debate? Repasar, dormir, jugar, ¿Ya? ver películas, series. Exacto. El costo de oportunidad de ir a mi clase de debate es lo que dejé de ganar. Dejé de ver pelis, dejé de estar en Zoom con mis amigos, dejé de tener la charla sobre la novela, dejé de cantar las canciones de Chayanne por estar en mi clase virtual. Cada vez que hablemos de costo de oportunidad, es lo que estoy perdiendo por estar en la clase de debate. El costo de oportunidad es bueno porque nosotros valoramos, ¿no? Al momento de elegir, mira, sé que estoy renunciando a esto, pero lo que estoy obteniendo es mejor. Entonces, mi costo de oportunidad chévere, o sea, bacán, no me hace mucho efecto. Pero hay momentos en que no medimos bien nuestro costo de oportunidad. Imagínense el costo de oportunidad de irnos de juerga hasta morir un día antes de tu examen final del curso que te vas por 15. ¿Cuál es el costo de oportunidad ahí? El costo sería como mayor en el sentido de que puedes perder más, si es que lo estoy interpretando bien. Ajá. En ese caso, el costo de oportunidad es jalar. Para ti, en tu esquema, fue más importante irte al juergón de la vida y borrar cassette, pero te costó el ciclo. ¿Te das cuenta? Entonces, el costo de oportunidad, y ya se dan cuenta que entonces todo el momento usted, inconscientemente, estamos en costo de oportunidad. Elegir algo implica, y se resume en algo básico, ¿no? Elegir algo implica renunciar automáticamente al resto. Ya, el costo de lo que has renunciado es tu costo de oportunidad. ¿Se dan cuenta? Esto se usa mucho en debate, porque el costo de oportunidad de tu propuesta o de tu argumento es muy alto. Claro, o sea, depende también, pero por ejemplo es muy alto si te zurraste el examen por una juergaza y encima no te acuerdas nada, ¿no? Ahí sí es alto, no es racional tu costo de oportunidad. Y ya que está, ¿no? La decisión de hacer un poco más de una actividad o un poco menos es una decisión al margen, es marginal, ¿no? ¿Qué hago? ¿Dedico más tiempo a estudiar economía, lo que implica un beneficio nota más alta y un coste bajo, y un coste, nota baja en lengua? Entonces, cuando ustedes priorizan Bioca, por ejemplo, en perjuicio de debate, están aceptando tener mejor nota en Bioca que asistir a la clase de César de debate. Y es un costo para ustedes que, balanceando, es una mejor opción para mí, ¿se dan cuenta? Entonces, todo el momento estamos haciendo evaluaciones costo-beneficio también. Y es un tema estrictamente económico. ¿Eh? Ahora, ya la onda más novedosa, ¿no? De hecho, un tema se dedica a esta área es la economía del comportamiento, ¿no? ¿Qué hace la economía del comportamiento? Deja de vernos como seres robóticos racionales que vemos costo-beneficio, 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 y nos dice, oye, también hay otros factores que influyen en las decisiones de los individuos, la psicología, la antropología, la sociología. Y con esto podemos explicar mejor el comportamiento de consumidores, las empresas y las elecciones que hacen. Entonces, la economía tradicional te dice, mira, todo es costo-beneficio y la gente se mueve únicamente en ese margen. La economía del comportamiento dice, oye, no siempre todo es costo-beneficio. Volvamos al ejemplo de Joseph que se fue de juergaza. Por ejemplo, desde haciendo un análisis costo-beneficio para nosotros es, oye, Joseph, te pasaste, compadre, ¿cómo hiciste eso? Pero probablemente no sabíamos que Joseph tenía una motivación psicológica para irse de fuera porque, no sé, su crush estaba ahí y ese día era el día para Joseph. Entonces, había un factor no necesariamente económico, sino psicológico que influye en el comportamiento de Joseph. Entonces, le dice, mira, economista, Joseph no tiene pensamiento costo-beneficio, con tu teoría ya está para el tacho, ahora es la economía del comportamiento,
No puedes obviar que las personas también se van influenciadas por otras cosas y no solo económicas, que es la teoría que está agarrando mucho más fuerza ahora. Está bien, conforme vamos migrando y conforme van cambiando nuestras necesidades. ¿Está bien? Listo. Ahora, la función de la economía es aportar criterios racionales para que la asignación de recursos sea lo más eficientemente posible. El objetivo último de la economía es mejorar la condición de la vida de las personas y las sociedades. O sea, al final, todo esto que estamos viendo tiene un fin, que es que la persona esté bien y que esté tranquila. Y que el reparto de mis recursos limitados sea eficiente. Significa que pueda repartirlo de la mejor manera posible. Y bueno, esta era la estructura del curso que me enseñaron. Acá acabamos con la primera parte, que era repaso de conceptos generales. ¿Alguna duda? ¿Qué tal les pareció, César? Sí, puede ser, César, no, no puede ser. ¿Alguna duda hasta este momento? ¿Ninguna? Buenas, César, buenas el repaso. ¿Se entendió? ¿No se entendió? Sí, estuvo buenardo. Ya, esto es básicamente un poco lo que nos explicó Gunther, solo que en versión jefe de práctica, ¿está bien? O sea, significa que en versión traté de hacerlo más sencillo para que yo también entienda. Ahora, vamos a entrar a intervención del Estado. ¿Me dan un segundo nuevamente? Que cargo la PPT. Vamos a ver ecuaciones hoy también, César. No quiero llorar. Tu micro, César, tu micro. No, sí, no sé por qué, pero me va a llegar otro paquete en 5 segundos. Entonces voy a cargar. No, no vamos a ver ecuaciones, no se preocupen, porque entiendo que las ecuaciones también explotaron mi cabeza. Vamos a. Un rato, estoy. 12, 13. Ya. Vamos a ver un poco de intervención del Estado. Controles de precios, impuestos, subsidios y cuotas. Términos importantes. ¿Está bien? Ninguna ecuación, no se preocupen, no vamos a morir. Que es algo que también nos habló Gunther. Y estoy haciendo bastante énfasis en términos que sé que vienen en debate. Listo. A ver, vamos a hablar de la intervención del Estado, ¿está bien? Entonces, ya aprendimos que la regla básica es que la oferta y la demanda, o sea, consumidores y proveedores convivan, sean felices en el mercado. Si hay productores que ofrecen, hay clientes que puedan elegir. Regla básica. ¿Está bien? Pero vemos también que la economía no es algo que solamente se pueda dejar al libre albedrío del mercado, sino que para eso está Papá Estado, ¿no? Para que todo nos vaya bien, para que nos regule y nos diga en qué se puede o qué no se puede hacer. Entonces, vamos a ver hoy día también cómo es que el Estado interviene en el mercado legítimamente. Ojo, que intervenga no hace necesariamente que el Estado sea planificado. ¿Está bien? ¿Sería el Estado planificado si toma absolutamente todas las decisiones? No. En una economía social de mercado como la que tenemos y en la mayoría de países, es normal que el Estado intervenga. Y vamos a ver 4 tipos de intervención. Control de precios, que seguro lo han escuchado en campaña. ¿Qué significa si me controlan el precio de la pizza o el precio de X y Z? Impuestos, vamos a entender un poco de impuestos que preguntaban también, subsidios y cuotas. Empezamos con controles de precios. Entonces, significa que es un control de precio cuando nos dice el Estado que puede haber un precio mínimo y un precio máximo. Es al revés, un precio máximo y un precio mínimo. ¿Está bien? Eso es un control de precios. Ahora, ¿cuándo se establecen controles de precios? Se establece cuando el gobierno considera que el precio del mercado es injusto para los compradores o para los vendedores. Es entonces que el gobierno establece los llamados precios máximos y precios mínimos. Ya vamos a ver un ejemplo, ¿no? Precio máximo es cuando, mira, ningún Red Bull puede costar más de 100 soles, no, ninguno. O precio mínimo es al que debe ser vendido un bien, ¿no? Como mínimo, o sea, este precio no, como mínimo, este bien o servicio tiene que costar tanto, no puede costar menos que esto. ¿Se dan cuenta? Ahora sí, me dan otra vez unos 5 minutos, disculpen, tengo que ir a recoger algo porque no hay nadie más en mi casa hoy y están llegando paquetes justo cuando tengo clase.
Den una revisada a esta PPT, vuelvo en 3 minutos. Solo quiero agregar que viva la libertad. Joaquín, cuenta cómo casi te funan del circuito. Casi te hacen un IEMS. Escuché algo así en la participación de Joaquín. Sí, sí, casi me funan, casi me funan. ¿En Ese- cuál? En el circuito, en el grupo del circuito. Porque no sé, hay un chico que se llama Diego, creo. No sé si es conocido o no, pero creo que sí, porque al principio estaba como medio discutiendo con César, pero después, no sé qué, después Andrea, sí, Andrea mandó capturas o no sé qué sobre Pedro Castillo. No sé muy bien, no la leí, disculpa, Andrea, pero mandó eso y entonces ese mismo Diego contestó esas capturas diciendo, ya, ya, sí, claro, tía, que ve Willax y que se toma dióxido de cloro, saludos a los sobrinos, algo así, o sea, como diciendo que es súper conservador y que ve Willax, en modo sarcasmo. Y entonces yo le contesté tipo, saludos, camarada, no esté viendo Waika en su iPhone todo el día y deje el porro y báñese, por favor, también en sarcasmo. Y pues, no sé, espero que no me funen por eso, porque obviamente si alguien hace un chiste así, no le van a decir nada, pero si otra persona hace un chiste en contra de lo que ellos mismos creen, pues sí. Pero ni idea, solo espero que no me voten como Ian. Pero dijo eso de, Quedó grabado, porfa, quedó grabado. dijo, no, dijo eso de porfa, váyase, y otra persona le dijo, ¿qué le dijo? Etiquetó al tal Diego y puso, uy, Diego dice que no te bañas, va a haber pelense, y después ya nadie, solo empezaron a mandar stickers. No, a Pradito, casi lo fundan, hace un rato. Fue gracioso, fue gracioso. Listo. Disculpen que no va a volver a suceder. A ver, le dieron una chequeada a esta PPT. Normalmente no es sano o no es un buen indicador que se controlen precios. ¿Por qué creen que no es un buen indicador que se controlen precios? Cualquiera, micro abierto. Lo primero que se me ocurrió fue porque no muestra el precio real del mercado. Así Bien, que claro, porque me da desconfianza. imagínense, claro, Porque imagínense genera que, escasez. porque generan ¿qué? Escasez. También. A ver, primero imagínense que Ale tuvo un emprendimiento y ahora vende cupcakes. Y ella hace sus costos y ya, cada cupcake tiene que venderlo a 5 soles para que obtenga ganancia. ¿Está bien? Y de la nada viene el gobierno y dice, a partir de ahora los cupcakes como máximo 3 soles. ¿Qué haría Ale como productora de cupcakes? ¿Qué creen que genere en ella en su negocio eso? Pérdida. Entonces, Ale, ¿seguirías en el negocio? Dependería bastante, probablemente no, porque si no es rentable, entonces no funciona. Miren, solo en un ejemplo del cupcake, un control de precios, si omite simplemente los costos, puede dejar de ser rentable. Entonces sale y dice, mira, el cupcake, yo vendiendo los 5 soles ganaba 50 centavos. Ahora que lo vendes a 3 soles no gano nada, encima pierdo porque cuesta caro hacer un cupcake. Entonces, cierra su negocio de cupcakes. Ahora imagínense esto, imagínense que controlamos la papa o el azúcar. Se puede omitir eso, ¿no? Entonces, el precio máximo, por ejemplo, no es efectivo si se fija arriba del precio de equilibrio, ¿no? El punto de equilibrio es cuando no gano ni pierdo, ¿está bien? Entonces, imagínense que
Ale invierte 5 soles en un cupcake y lo vende a 5 soles. No gana ni pierde. Ese es el punto de equilibrio. Cuando les digan hay una situación de punto de equilibrio, significa que no estoy ganando ni perdiendo. ¿Está bien? Ahora, los precios mínimos no son efectivos si se fijan debajo del precio de equilibrio. Ya lo vamos a ver. Un precio mínimo, no hay muchos precios mínimos en el mercado. De hecho, me parece que algunas pocas industrias manejan precios mínimos. Me parece que la electricidad es uno de los pocos que maneja precios mínimos. ¿Está bien? Entonces, el control de precios, ¿de qué economía creen que es característica? ¿De la economía de mercado o de la economía planificada? ¿Alguien? Planificada. ¿Por qué? Porque es el Estado el que está regulando los precios. Muy bien, Ale. Ahora, este gráfico, omítanlo. Este otro gráfico, omítanlo. El profesor se gastaba 3 horas explicándonos esto. De verdad, yo nunca lo entendía muchas veces. Me quedaba con las definiciones grandes. En debate no te exigen explicar el gráfico, no se preocupen. Pero ahí está oferta, demanda, precios mínimos, máximos, el margen que afecta, en qué margen te fuiste en YOLO. Y eso les encanta a los economistas. Y estos eran mis ejercicios de examen. Segundo tema importante, impuestos. Ya hemos hablado muchas veces de qué hacen los impuestos y cómo se generan, ¿está bien? Pero es importante en la clase de economía tener concepto de los impuestos. A ver, los impuestos tienen este esquema así, ¿no? De como, primero, ¿quién recauda los impuestos? El gobierno. Entonces, ¿qué hago cuando recaudo impuestos? Siguiente bucle, incremento mis ingresos públicos. Si tengo muchos ingresos públicos, o sea, significa si el Estado tiene muchos ingresos, siguiente bucle, se incrementa el gasto público. ¿Está bien? Recuerden que el Estado no genera plata por sí solo. No es que el Estado se planta y automáticamente sale dinero de ahí, no. El dinero del Estado es dinero de todos. O sea, es literalmente lo que pagan en impuestos las personas, las empresas, etc. ¿Está bien? Entonces, los impuestos provocan un cambio de equilibrio en el mercado y al final, miren, los compradores terminan pagando más y los vendedores recibiendo menos independientemente de quién fue grabado en el impuesto. Entonces, cuanto más alto es un impuesto, ¿qué les dice la lógica? ¿Más cara o más barato es un producto? Más caro. Sí, más caro. Exacto, más caro. Por ejemplo, es el cigarro y la chela, ¿no? No, el cigarro sobre todo, que tiene impuesto selectivo al consumo. Ahora es mucho más caro porque le suben los impuestos. Entonces, cuanto más impuestos hay un producto, más caro es este. Pero también hay algunos donde están exonerados de impuestos. Los libros, por ejemplo. Imagínense. Yo no pago impuestos por libros, entonces es más cómodo. ¿Está bien? Y al final ese es el bucle, ¿no? Yo pago impuestos, el Estado tiene dinero, entonces el Estado tiene dinero para ganar. Imagínense entonces que si yo digo, voy a votar a la empresa que paga más impuestos, ¿qué estoy generando al toque? Siguiendo el bucle. Si yo cierro a la empresa de César, que paga 80% de impuestos del país, lo cierro, digo, chao empresa César, ¿qué sucede automáticamente siguiendo el bucle? Los ingresos. Disminuye los ingresos públicos. En consecuencia, Se disminuye también el gasto público. exacto. Si tú sacas, por ejemplo, a quienes pagan impuestos, está bien, chévere, pero baja tu recaudación. Y al bajar tu recaudación, tienes menos para gastar en salud, educación y todas las necesidades. Y pasa lo inverso. Si es que yo recaudo más impuestos, puedo gastar más, puedo incrementar mis ingresos como Estado y en consecuencia puedo gastar más. ¿Está bien? Por ejemplo, en Perú, solo el 30% de la población paga impuestos. Imagínense qué pasaría si pagáramos todos impuestos. Automáticamente incrementamos. Y en consecuencia, el Estado puede gastar más en postas, en colegios, en carreteras. ¿Se dan cuenta ahora de la importancia de pagar impuestos? Entonces, si es que muchas veces
no llega la plata es porque la gente no paga impuestos. Es importante pagar impuestos porque, nuevamente, en la plata del Estado no es que abres un cajón y, 100 soles, no. Viene del bolsillo de las personas. Explicación matemática de lo que les dije. Explicación matemática 2. Ahora, esto sí nos interesa. ¿Cuáles son los impactos cuáles son algunos impactos potenciales de los impuestos? A ver, los impuestos pueden tener impactos positivos o negativos, de acuerdo a lo que yo quiera hacer con el impuesto, ¿no? Pero en grande desalientan la actividad en el mercado. Entonces, imagínense que nuevamente, ahora Luis Octavio está haciendo su emprendimiento de galletas y de la nada le ponen impuesto a la harina, le ponen impuesto a los chocochips, le ponen impuesto al manjar blanco y es todo lo que usa Luis Octavio. Entonces, cada vez es más caro, son más caros los insumos que usa Luis Octavio. Entonces, Luis Octavio decir, mira, esto ya está muy caro, ya mejor no voy a hacer mis galletas. ¿Está bien? Ahora, lo segundo es, compradores y vendedores se distribuyen la carga del impuesto, aunque muchas veces literalmente se va de frente al consumidor, como en el caso de los cigarros, ¿no? Se subió el impuesto, lo que hicieron las tabacaleras, chévere, te doble el precio a los consumidores. Y bueno, aún vemos gente fumando, entonces no funcionó tanto, ¿no? Y lo tercero es cuando un bien grabado, la cantidad de venta disminuye. Ahora, sí acá hay algo importante, los impuestos nuevamente tienen dos objetivos también, desincentivar conductas o incentivar conductas. El impuesto al cigarro y al alcohol tienen como objetivo que la gente les cueste más, entonces disminuyan el consumo porque me cuesta mucho. Pero, por ejemplo, no pagar impuestos en libros o que las universidades no pagan impuestos, tienen el objetivo de que es, por ejemplo, todo el dinero que recauden se reinvierta nuevamente en la universidad. ¿Me dejo entender? He ahí la importancia de los, digamos, las razones detrás de hacer o no, de poner o no poner impuestos. Ahora, la incidencia del impuesto. Ya, respuesta matemática. Explicación de oferta, demanda inelástica y de impuesto matemática. 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 Pregunta de mi examen. Lo importante. Conclusión. El establecimiento de un impuesto casi siempre recae sobre los productores y otra parte sobre los consumidores. O sea, la teoría te dice que se distribuye el costo del impuesto, ¿no? Y segunda conclusión, la magnitud del monto que recae sobre una parte o el otro del mercado depende de la forma, de las respectivas curvas de oferta-demanda. Omitan eso. Explicación matemática. Subsidios. Tercer tema importante. ¿Qué es un subsidio? ¿Alguien tiene alguna idea de qué es un subsidio? Creo que es la inversión o el apoyo económico que da el Estado hacia algún tipo de producto para que en el precio no salga tan caro. Listo. Bien, Luis Octavio. A ver, en economía, el subsidio se aplica para estimular artificialmente el consumo o la producción de un bien o servicio. Es dado por el gobierno con la finalidad de dar un estímulo económico para apoyar a la población de bajos recursos, por ejemplo, los consumidores, ¿no? Vamos a ver que también funciona para los proveedores. Y también se otorga a las empresas privadas para evitar posibles aumentos de tarifa que lleguen a los consumidores de los productos o servicios y proteger la economía. A ver, vayamos primero con subsidios otorgados a los consumidores, ¿no? Por ejemplo, bueno, vamos a la empresa mientras me ocurre el de consumidores. Si alguien tiene un ejemplo, me lo dice. Por ejemplo, ustedes han visto los peajes, o no, más, han visto el tren eléctrico, la línea 1 del metro, que va desde Lurigancho hasta Villa El Salvador. ¿Han pasado alguna vez por aviación? ¿Lo han cruzado? ¿Conocen Lima? ¿Son de Huancayo como yo? ¿Están en el extranjero? ¿Votan en Nueva Zelanda?
Sí, ¿no? Respóndanme. Está bien. Aceptaré que no me quieren responder. Ya, pero vayamos nuevamente al ejemplo. Por ejemplo, el Estado subsidia el tren eléctrico. ¿A qué me refiero con esto? Imagínense que el tren eléctrico ha costado 1.000 millones de soles. ¿A cuánto nos deberían vender el pasaje para recuperar en el tiempo la empresa? Mínimo el pasaje de 200 soles de estación en estación, ¿ah? Pero el Estado dice, no, mira, no, o sea, la cantidad de viajes para que la empresa pueda recuperar su inversión de manera directa, la va a recuperar en 100 años. Dicen, no, vamos a hacer algo. Tú cóbrale a los que suben al tren 1,50 la distancia que vayan. El restante te lo subsidio yo. Yo te reconozco el restante para que recuperes tu inversión. ¿Se dan cuenta? Entonces, como no va a haber suficientes viajes para recuperar la inversión de manera inmediata, el Estado le paga un porcentaje a la empresa para que recupere su inversión. ¿Está bien? Entonces es un subsidio a la empresa. Ahora, un subsidio a los consumidores, en general a nosotros de manera directa no se nos da estímulos, ¿no? Pero, por ejemplo, un subsidio puede ser la beca 18. El Estado paga la pensión de los alumnos de beca 18 y los apoya de esa manera, ¿no? A los consumidores. ¿Se dan cuenta? El Estado cubre el costo de la educación del programa beca 18. Entonces, los subsidios lo que buscan es cubrir una parte del costo a favor ya sea del consumidor en beca 18 o ya sea de los que construyeron el metro de Lima, la línea 1. Ahora, nuevamente, ya, esto es, no es muy, ya esto es peor todavía. No sabe, no opina. La respuesta era después del subsidio. Ya, esto es peor. Ya, vamos a hablar un poco de cuotas de producción, ¿ya? Porque es importante. Y esto de repente se les hace familiares. ¿Qué son las cuotas de producción? Lo vamos a ver acá. Son las autorizaciones que otorga el gobierno para producir una cierta cantidad de unidades de producción industrial con el fin de proteger ya sea el mercado nacional o proteger los recursos naturales. ¿A alguien se le ocurre una cuota de producción? Hay una que es muy famosa. Les doy una pista. Lo que hacen los pescadores. Pesca. Exacto. Luis Octavio, ¿quieres decirnos algo? Creo que las vedas. Exacto. Por ejemplo, las cuotas de producción son muy, muy populares en la industria de la pesca. ¿Por qué? Porque no es que puede salir, bueno, ya mucho, vamos a cambiar de personaje para los ejemplos, ya no Joseph. Ahora nos vamos con Natalie. Imagínense que Natalie tiene su empresa pesquera, sus barcos más grandes que el Titanic, y dice, listo, nos vamos al mar y a diestra y siniestra pescamos. ¿Qué pescado les gusta? ¿Qué pescado es su favorito? ¿Qué quieren pescar? Pez payaso, ¿ya? Quieren pescar pez payaso porque les dio la gana. Y de la nada, el Estado se da cuenta que se están quedando sin peces payaso. Y que encima, Natalie con sus barcos no solo pesca peces payaso adultos, sino se lleva con todo las larvitas, los huevitos, se lleva a las madres productoras y encima destruye el arrecife. Ya, el Estado dice, no, mira Natalie, te está pasando y me estoy quedando sin peces payasos. ¿Está bien? Entonces vamos a establecer una cuota de producción. Solo puedes pescar como máximo 4 toneladas al mes. No puedes pescar más. ¿Por qué? Porque me estás dañando en los corales, estás pescando huevitos, pececitos bebé que no están aptos para el consumo y estás perjudicando el ecosistema. ¿Está bien? Y aparte, en el Perú no hay demanda para todo el pescado que estás pescando. ¿Está bien? Entonces, una cuota de producción lo que busca es establecer un límite a las empresas. ¿Está bien? Acuérdense entonces siempre del pez payaso, que no podemos pescar indiscriminadamente. Explicación matemática de lo que les acabo de decir. Antes de la cuota, después de la cuota, ya no recuerdo mucho el gráfico. Listo.
Hasta este punto, ¿alguna duda, consulta, queja, reclamo? Yo tengo una pregunta, César. ¿Los Dime, Catherine. bonos también son considerados subsidios? Sí, porque es un estímulo económico que se entregan a las personas para sus situaciones específicas. En este caso, por ejemplo, los bonos eran para personas de bajos recursos. ¿Sí o no? No era un bono universal. César no recibió bono, por ejemplo. ¿Me dejo entender, Catherine? Sí, Es un subsidio. también la educación, digamos, pública es un subsidio. Es un subsidio para el consumidor, sí, pero los contribuyentes pagamos esa educación. ¿Me dejo entender? El Estado asume el costo. El Estado le paga al profesor, el Estado paga el mantenimiento, el Estado mantiene el colegio. Sí, la educación pública es subsidiada porque el Estado asume el costo. Pensión 65, por ejemplo, también es un subsidio. Es un incentivo, un estímulo económico que le doy a nuestros viejitos de la tercera edad. ¿Está bien? Y ya para cerrar la clase, vamos a ir un ratito a macroeconomía. O sea, está muy intensa la clase. Normal, me digan, César, por favor, ya silénciate, que se te caiga el internet. Está bien, César. Dale, sigue. Está bien. Que César, vuelvan a ir a tu casa y que te entreguen 30 paquetes. tengo una pregunta. ¿Qué otro tipo de cuota de producción hay en Perú aparte de la veda? A ver, esa es una pregunta interesante, porque la única que se me ocurre es esa. No sé si hay una cuota de tala, o sea, en la selva de tala para papel, para lo que sea. Creo que también hay una cuota de tala, o sea, de talar árboles. Las empresas madereras solo pueden talar hasta cierta cantidad, ¿no? Pero no se me ocurre otra por el momento. Alguien de repente ahí que está con San Google a la mano nos podría decir si es que encuentra alguna otra cuota. Pero la más popular es la de los pescados. Ah, y creo que no, petróleo no, porque la pampilla no funciona. Listo. Entonces, ahora nos vamos, dejamos, todo lo que hemos visto era sistemas económicos y un poco de microeconomía. ¿Está bien? Ahora nos vamos a macroeconomía. ¿Qué es lo que vamos a ver? PBI, balance de pagos e inflación, y nos vamos tranquilitos a votar mañana. ¿Está bien? Voten por quien el sistema económico que a ustedes más les haya gustado el día de hoy. A ver, la macroeconomía es vista así. Esto es un pentágono, ¿cierto? ¿Alguien me corrige si no es un pentágono? Sí, Sí, es es. 5 lados. Listo, a ver. La macroeconomía tiene estos 5 lados importantes. Crecimiento y productividad, el desempleo es parte de la macroeconomía, la inflación, el déficit público y la deuda, y la balanza de pagos y el tipo de cambio. Entonces, acá, por ejemplo, estos temas han estado toda esta semana, todos estaban pendientes de qué le pasaba al dólar, si se desmayaba o si es que no se desmayaba el dólar. Se caía, no se caía, arriba, abajo. También hemos estado, la inflación, nosotros no la hemos vivido mucho porque la inflación es poca, ¿no? De hecho, un dato seguro que no saben es que las universidades acomodan el costo de sus pensiones al porcentaje de inflación. Entonces, cuanto más inflación haya, más caro es tu pensión de la universidad. Cuanto menos inflación haya, tu pensión de la universidad se mantiene estable. ¿Está bien? Ese es un dato curioso que muchos no saben. Bueno, crecimiento, desempleo, ¿está bien? Entonces, estos 5 puntos son parte de macroeconomía. Entonces, si están en una moción donde se le dice, esta casa considera que el desempleo es un factor X, moción de macroeconomía, el toque. Y esto pasa, ¿se acuerdan? Esto también es el ciclo económico, no muy relevante hoy. Ahora sí vamos a ver, esto es importante. A ver, vamos a empezar primero con el crecimiento y productividad. ¿Por qué es importante el crecimiento? El que un país crezca va a ser el principal determinante de los niveles de vida en la población. ¿Cómo medimos cómo crece un país? A través del PBI. En debate van a escuchar algunos que dicen PIB, porque en algunos países se invierte la B con la I. Es lo mismo. Entonces, ¿cómo medimos el crecimiento de un país? Indicador PBI, de arranque. ¿Está bien? Entonces, cuando hablemos de PBI, estamos hablando de cuánto crece, cuánto no crece. Primer punto importante, el PBI no es dinero. Ojo, si te dicen que, por ejemplo,
el 80% del PBI va a ir a educación. El PBI no es un número fijo, el PBI no es dinero. El PBI es un indicador, es un número que existe para medir cuánto crece el país. No es que cuánto dinero tienes, por ejemplo. ¿Está bien? Segundo criterio, el de la macroeconomía, el desempleo. ¿Por qué preocupa el desempleo? Porque al haber desempleo hay una fuerza laboral que no tiene ingresos. Si yo no tengo ingresos, en consecuencia no tengo capacidad de consumo. ¿Está bien? No voy, o sea, si no tienes chamba, no vas a poder comprar tu pizza. Entonces, el de la pizzería va a decir, te va a llamar, ¿te llevo la pizza el martes? No, compadre, no tengo plata para pagar la pizza porque no tengo ingresos. ¿Está bien? El empleo es la fuente del principal ingreso de personas y fomenta el consumo. ¿Cómo mido o cuál es el indicador que me ayuda a ver desempleo? Literalmente la tasa de desempleo. Si te dicen que la tasa de desempleo está alta, significa que mucha gente está sin chamba y en consecuencia su capacidad de comprar cosas está bajando. Por eso es importante que la gente tenga trabajo. Cuando la gente tiene trabajo, tiene más capacidad de consumo. Imagínense ustedes, y si tienes más capacidad de consumo, incluso ya te puedes dar algunos lujos, ¿no? Si no tienes mucha capacidad de consumo, lo básico. Entonces, si tienes una buena chamba estable y las condiciones de empleo están bien, vas a poder irte a Aruba de vacaciones. Si es que no tienes chamba, a ahorrar para el día, para comer al menos las 3 comidas. ¿Está bien? Indicador, tasa de desempleo. La inflación. ¿Por qué nos preocupa la inflación? Porque es una alteración de los precios nominales, lo que puede generar una distorsión en la capacidad de decisión. César, esto sí es chino. A ver, la inflación significa que los precios, o sea, los precios suben, pero el valor de la moneda está como, no va a la par, ¿no? Y los indicadores son el IPC y el deflactor. Lo vamos a ver en unos segundos. Siguiente, la balanza de pagos y el tipo de cambio. Creo que ya algunos saben que el tipo de cambio no es el argumento como que yo no manejo dólares, entonces no me importa el tipo de cambio. Al primero que me diga ese argumento, lo desterramos de Sodech, ¿está bien? Sí importa el tipo de cambio. A ver, ¿por qué es un problema el déficit por cuenta corriente? A ver, si un país contrae deudas con el resto del mundo, puede darse un problema de impago. Si hay impago, se desencadena una crisis. ¿A qué me refiero con esto? Aparte de los impuestos, los estados, por ejemplo, así como las personas, piden préstamos. Si es que yo no pago mi préstamo, me puedo ver en problemas, ojo, porque va a haber un déficit, tengo que pagar deudas. Alan García, por ejemplo, llegó a su gobierno y dijo, no voy a pagar la deuda externa. ¿Qué hicieron los mercados extranjeros? Chévere, compadre. No te prestamos más a ti, no nos pagues, pero tampoco nos pidas nada. Y perdimos ahí. Por eso, por ejemplo, pasó lo que pasó, ¿no? Y por último, el déficit público y la deuda, ¿no? Entonces, si el sector público gasta más de lo que ingresa, puede reducir el paro y producción en el corto plazo. A ver, esto es importante, ¿ya? ¿Por qué? Porque eventualmente yo puedo gastar demasiado y a corto plazo la gente puede ver beneficio. El problema es cuando gasto más de lo que tengo. ¿Está bien? Imagínense ustedes reciben su primera tarjeta de crédito. Ya no Joseph ni Nonda. Luis Octavio recibe su primera tarjeta de crédito. Línea de crédito de 2,000 soles, Luis Octavio. Luis Octavio bacán, va, la primera noche se reúne con sus patas, yo invito. Y de la nada, fiesta, todo, y al día siguiente gastó los 2,000 soles de su tarjeta de crédito y tiene que pagarla a fin de mes. Luis Octavio la pasó súper chévere y fue el master buster de la fiesta. Pero después tuvo problemas porque ahora cómo pago lo que consumí esa noche si es que no gano los 2,000 soles, por ejemplo. Imagínate que ganes 1,000, ¿no? Si te controlabas, por ejemplo, gastabas 500, lo podías cubrir. Pero si es que te endeudaste más, vas a estar en problemas después. ¿Está bien? Entonces, tenemos que ver que el Estado, uno, tenga capacidad de deuda y dos, que se endeude de manera razonable. Si no va a ser como Luis Octavio con su tarjeta de crédito, la reviente en una noche y no sabe qué va a pasar después con su vida. Le van a embargar, lo van a calificar mal, ningún banco le va a quedar préstamo porque saben que Luis Octavio no paga. Entonces, siempre, y yo también imagino estos ejemplos, piénsenlo como
¿cómo lo explicarían a alguien que no conoce, ¿no? Alguien que no domine eso. Entonces, yo también lo entiendo así mucho mejor. ¿Está bien? Esa es la idea. Con estos ejemplos, entender un poco cómo funciona lo macro. ¿Está bien? Y bueno, la productividad, estas son fórmulas. Esto es importante, miren. ¿Qué tiene el PBI? Consumo, inversión, gasto público y exportaciones. ¿Se dan cuenta entonces que el PBI, si alguien les dice, a ver, Ale, si yo te digo, vamos a gastar el 20% del PBI en salud, ¿qué entiendes tú? Que vamos a invertir en la salud. Ya está bien, pero cuando metes al PBI nuevamente, el PBI no es dinero en efectivo, es una estimación de lo que existe. Entonces, ¿cuál es el problema si alguien te dice, por ejemplo, el 30% del PBI? Ya, pero es que eso no es dinero, no es que el Estado tiene eso para invertir. Es una fórmula que sale cuando sumas el consumo, la inversión, el gasto público y las exportaciones. Ese número es el PBI, es un porcentaje. ¿Se dan cuenta? Desempleo, igual les voy a pasar esta PPT. Inflación, tipo de pagos, déficit, ya. Y acá, antes de finalizar. César, ¿qué diferencia hay entre el Ministerio de Economía y el Banco Central de Reserva? Ya morimos con el Banco Central, con los bancos centrales, no queremos morir otra vez. A ver, dos cosas diferentes. Política fiscal y política monetaria. La política fiscal está a cargo del Ministerio de Economía y Finanzas. ¿Qué es? Es un conjunto de acciones que se refiere a la aplicación de instrumentos para modificar los parámetros de ingresos, gastos y financiamiento del sector público, del mismo modo que la política de cambios. Pretenden influenciar en la demanda a través de gasto público. Entonces, el Ministerio de Economía y Finanzas ve todo lo que es gasto de dinero y administración de ese dinero. ¿Está bien? Acuérdense siempre eso. Ingresos, gastos, financiamiento de obras, eso ve el Ministerio de Economía y Finanzas. Ahora, el Banco Central de Reserva y los bancos centrales de reserva en general a nivel del mundo ven política monetaria. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Es la política económica que usa la cantidad de dinero como variable de control para asegurar y mantener la estabilidad económica. Para ello, las autoridades usan mecanismos como la variación del tipo de interés y participan en el mercado de dinero. Por ejemplo, el Banco Central de Reserva ve el tipo de cambio. Y esto ha pasado esta semana bastante. El tipo de cambio en un momento estuvo tan alto que el Banco Central intervino y metió dólares al mercado. ¿Para qué? Para que no siga subiendo. Entonces, el Banco Central de Reserva es independiente. ¿Está bien? Entonces, acá es importante que entendamos esta diferencia. Entonces, ¿qué hace el Banco Central de Reserva? Cuida la economía. A través del tipo de cambio, a través del crecimiento, a través de tasas de interés. Eso hace el Banco Central. El MEF es como el administrador del dinero. El Banco Central es quien administra las políticas más grandes de la economía. Esto es medición del PBI. Esto era examen, PBI. Sí, esto es examen, balanza de pagos, fin. Y sí, nos alcanza 5 minutos para la última PPT. Lo siento que haya sido un poco intenso, pero así es la nuez. Listo. Y acá lo último del día de hoy. ¿Está bien? ¿Qué es lo último del día de hoy? Vamos a hablar de competencia imperfecta, el monopolio, básicamente monopolio, porque el otro ya no es tan importante para debate. A ver, un segundo. Antes de hablar del monopolio, ¿hay alguna duda, pregunta, queja, consulta, reclamo? Yo tengo una pregunta, César. Hablabas acerca de que
las pensiones en las universidades suben porque sube la inflación, ¿verdad? O sea, Sí, eso es lo que sí. Pero, o sea, hasta donde yo sé, todos los años han estado subiendo las pensiones. Y, o sea, eso significa que todos estos años la inflación ha subido. sí. O sea, de hecho, no ha subido tanto tu pensión. La variación de la inflación, por ejemplo, es mínima. No es, o sea, a lo que me refiero es que sí, estamos en inflación, pero estamos a niveles aceptables, ¿no? Aún puedes pagar tu pensión. Y ojo, con el tiempo también es normal que suba, por así decirlo, ¿no? Pero si es que hay un cambio brusco en el mercado, la inflación se dispara. Significa que tu dinerito vale menos y los precios, las cosas siguen costando igual. Entonces, si hay más inflación, significa que tu dinero pierde valor y encima las cosas se hacen más caras. Entonces, si es que estamos en un escenario económico con inflación, puedes tener 1.000 soles que mañana valgan 500. Y eso, por ejemplo, pasa en Venezuela. En Venezuela tienen un billete de 5 ceros, porque ya no saben qué hacer con inflación. Y ya la gente ya no usa bolívares en Venezuela. Hay una economía paralela, que es dolarizada. Yo no sabía, por ejemplo, pero mediante tecnología triangulan. Un venezolano en Perú envía su dinero a una cuenta en Estados Unidos y mediante una aplicación de celular puedes pagar en Venezuela con ese dinero, pero en dólares. La gente ya no quiere bolívares. De hecho, los cajeros automáticos ya no sirven porque no tienen tantos billetes, ¿no? Con un retiro de $1 se quedan vacíos los cajeros automáticos. ¿Se imaginan qué desastre? Pero a ver, vamos, como creo que ya César está hablando mucho y su garganta probablemente muera en 10 segundos, entonces vamos a ver un video de los monopolios, ¿está bien? Dos cosas a diferenciar, monopolio y oligopolio. ¿Alguien antes de ver el video me quisiera dar la diferencia entre un monopolio y un oligopolio? ¿Nadie? Me suena que el oligopolio, en vez de monopolio que es uno, es como un grupo, pero bien pequeño, concentrado. Ya, las farmacias, las famosas farmacias, las malditas farmacias. ¿Qué son? ¿Monopolio o oligopolio? Incafarma, por ejemplo. Incafarma, Mifarma y una más que son el mismo. Oligopolio. ¿Por qué? Es un grupo pequeño que controla todo el sistema de farmacias. No. Sí, es oligopolio porque no controla todo el sistema. Bien, Ale. Un monopolio, por definición, es un actor que domina todo el mercado. Monopolios naturales, por ejemplo, la luz, el agua y el teléfono. Monopolios al 99.9% a boca de urna de un monopolio, por ejemplo, la chela, el mercado de cervezas. Porque casi el 99.9% de marcas, ¿de quién son? Bacus. De Bacus, por ejemplo, ¿no? No tienen el 100% porque no quieren, no porque, o sea, pero son un oligopolio. Monopolios, no hay muchos, ¿ah? Hay poquísimos, o sea, aparte de los del Estado. Oligopolios hay varios. Por ejemplo, dentro del mercado privado las farmacias pueden ser oligopolio, pero si lo vemos en comparativa, el mayor comprador de medicamentos no es Incafarma, es por ejemplo el Estado. Igual en la salud, ¿no? Las clínicas son solo el 5% y el otro 95% es el servicio público. Entonces, ¿hay quién tiene el oligopolio de las clínicas? De la salud, diré. El oligopolio de la salud lo tiene el Estado, porque tiene el 95% del mercado de salud versus un 5% del mercado privado. ¿Está bien? Entonces, vamos a ver el video ya para finalizar la clase. El monopolio de la violencia. El monopolio de la fuerza. ¿De quién es el monopolio de la fuerza? El monopolio de la justicia. ¿De quién? No, de la justicia no es monopolio, es oligopolio. Pero de la fuerza, ¿quién es el único autorizado a pegarte? No desde el punto de vista literal que te pegue, no, mal ejemplo. ¿Quién tiene el monopolio de la fuerza? La policía. La policía es el único autorizado a reprimir.
¿Está bien? El monopolio en la justicia, por ejemplo, el sistema judicial, es un oligopolio, porque tiene el 95% o 98% y hay un 2% que es la justicia privada, por ejemplo, el arbitraje. Si las partes pactan solo sobre ciertas materias, pueden irse a un arbitraje y no pueden irse a la justicia ordinaria. ¿Está bien? Entonces, nos vamos con monopolio. Monopolio. Creo que esta palabra la hemos escuchado en varias ocasiones. Y es que este término es muy importante dentro de lo que es finanzas. Pero, ¿qué es monopolio? La definición exacta es la siguiente: determinada situación del mercado en la que un productor o vendedor es el único que explota un bien o servicio, lo que le confiere un gran poder y le brinda una posición de privilegio. Esa fue la definición, pero hay que saber que monopolio viene del griego mono, que significa uno, y polio, que es vender, o sea, un vendedor. Y de una forma simple se podría decir que monopolio es cuando en el mercado hay solo un vendedor pero muchos compradores. Esta situación favorece al vendedor ya que no tiene competencia y no hay alternativas para su producto, por lo que toda la demanda terminaría llegándole al vendedor. En el monopolio, el único ofertante recibe mucho poder y es tanto que puede controlar el mercado. Y como en los monopolios no hay competitividad, se le facilita fijar precios, o sea que los productores influyen en el precio. A este tipo de situaciones se les llama competencia imperfecta. Y si en la competencia imperfecta hay solo un ofertante, un productor o un vendedor, se le llama monopolio. Y puede que creas que el monopolio tiene puntos positivos, porque sí los tiene. El único productor se convierte en líder de mercado y domina el sector, teniendo la oportunidad de subir los precios para ganar más dinero. Y todo lo negativo se lo llevan los consumidores. Ellos tienen que lidiar con las decisiones que toma el monopolista. En economía hay dos conceptos básicos llamados oferta y demanda. La oferta es la cantidad de productos que están disponibles para venderse y la demanda es la cantidad de productos que los clientes compran. Entrando más a fondo en economía, la situación se puede representar con un triángulo donde se cruzan dos líneas. Cuando el precio de un producto es muy alto, es muy difícil que se venda. Y cuando la cantidad de un producto es alta, se puede ofrecer más. Un vendedor siempre espera ganar algo de dinero con su producto. Se le llama excedente de productor. Y también hay un excedente de consumidor, que es el dinero que una persona está dispuesta a pagar por un producto. El punto donde se cruzan las líneas se le llama punto de equilibrio. En la competencia imperfecta, el monopolista puede decidir subir el precio para aumentar su excedente de productor. Si a las ganancias se le resta lo que costó crear el producto, obtendremos el dinero extra que espera ganar un vendedor. Entonces, si el excedente de productor aumenta, desequilibraría al excedente de consumidor, forzando a los consumidores a pagar más. Pero recuerden que cuando el precio sube, la demanda baja. Así que el monopolista baja la cantidad del producto porque cuando un producto escasea, hay más demanda. Con esto, las ganancias subirían y el costo de producción bajaría, por lo que el dinero extra sería más. Todo esto resultaría en un producto que escasea y tiene un alto precio. Encima que en el monopolio no hay productos que lo reemplacen, por lo que el producto es único y los consumidores tendrán que pagar los altos precios fijados por el monopolista. Todo esto nos lleva a que el excedente de consumidor se ve afectado, porque se está forzando a que el consumidor esté dispuesto a pagar más. En el triángulo queda un hueco que se le llama pérdida de bienestar social, que es cuando a causa del monopolio los consumidores quedan insatisfechos.
porque aparte de que el precio es alto, no hay ningún producto que lo sustituya. Esta sería la principal consecuencia negativa del monopolio. En el ejemplo del triángulo muestra cómo un vendedor puede aprovecharse de la competencia imperfecta, dando paso al monopolio y la pérdida de bienestar social. Y esa es la explicación del monopolio en economía. Pero monopolio puede ser usada para referirse a alguna empresa que tiene poca competencia y domina el mercado, como por ejemplo Apple, Amazon, Facebook, Walt Disney, Coca-Cola Company, Microsoft o Google. Aunque también para referirse a productos o servicios con mucho dominio, como Pepsi, Netflix o YouTube, que no tienen mucha competencia. El monopolio puede que se utilice como sinónimo de exclusividad, control sobre mercado, abuso de poder o poca competencia. De hecho, algo curioso es que el juego de mesa Monopoly se llama así porque los jugadores deben de adquirir propiedades para que al final quede solo un ganador y sin competencia en el mercado. Bueno, en conclusión, el monopolio es una situación de competencia imperfecta donde solo hay un vendedor que es capaz de aprovechar su privilegio para convertirse en el único más importante de todo el mercado, lo que puede conllevar a abuso de poder, control sobre mercado, exclusividad y pérdida de bienestar social. Si quieres complementar. Listo. Eso es el monopolio, básicamente. Ya vimos que hay incentivos para que tengas un monopolio, pero vemos que puede ser perjudicial tener un único proveedor, ¿no? Porque básicamente al no haber competencia, uno queda sujeto a lo que quiera el monopolio. Nos alzan el precio, no todos van a poder, entonces va a escasear el bien que está teniendo el monopolista, ¿no? Entonces sí es peligroso que exista monopolio. De hecho, las agencias reguladoras tratan de que no haya monopolios. Un caso ya para cerrar la clase es el caso en Estados Unidos de Microsoft, ¿no? En Estados Unidos o sea, si bien es el país del capitalismo a ultranza, tiene los mejores reguladores, significa que tiene instituciones que ven porque no haya monopolio y que vigilan las fallas de mercado. Entonces, en un momento Microsoft era tan grande que literalmente tenía el monopolio de este mercado de tecnología, ¿no? Entonces, era tan grande que todas las otras empresas estaban dando. Y había una que estaba a punto de quebrar, que era Apple. Entonces, la autoridad le dijo a Microsoft, no puede ser monopolio porque literalmente eres tan grande que todos los chiquitos están saliendo. Y aparte, Microsoft compraba a los chiquitos, ¿no? Por así decirlo. Entonces, ¿qué dijo? ¿Qué hizo Microsoft? Inyectó plata en Apple. Porque basta que haya dos en el mercado, ya no es monopolio. Entonces, le dio plata a Apple y ahora creo que Apple está superando a Microsoft, ¿no? Entonces, dense cuenta, ¿no? Esa situación límite hubo en Estados Unidos. Microsoft era tan grande en el mercado tecnológico que tuvo que salvar a un chiquito para que no caiga en monopolio. Y ese chiquito al final también terminó siendo un monstruo, ¿no? ¿Hay antes, por ejemplo, Netflix era un monopolio antes? Yo creo que sí. O Antes, habían otros servicios de streaming. ajá, es justo Sí, iba a ¿no? decir eso. Ahora ¿no? es un monopolio. Ahora hay Disney Ahora es un Plus, monopolio, Prime. Ahora ya no. por ejemplo, ¿no? Ahora ya, si no quieres pagar tu Netflix, puedes pagar tu Disney, puedes pagar tu HBO, puedes pagar otra suscripción. Pero ¿qué ha hecho la competencia, por ejemplo, que se peleen por el contenido, ¿no? Disney ha dicho, lo siento Netflix, todas mis licencias me las llevo para Disney, para mi propio servicio. Entonces, ¿qué hace el otro? Mira, les bajo el precio, doy más series, doy mejor contenido, entonces la competencia es lo ideal, ¿no? La competencia, ¿a quién beneficia finalmente la competencia? Al consumidor. ¿Por qué? Porque se mantiene la libertad de elección. Entonces, Joseph, Diego o Natalie pueden elegir el servicio de streaming que deseen, el que más les guste, hay. Pero si no, solo tendrían a Netflix, ¿no? Por ejemplo. De hecho, hasta ahora hay un problema también con Google, ¿no? De posición de dominio, que es el buscador Google es tan grande que ya aparentemente no hay otro, ¿no?
y dicen, oye, Google, ¿por qué eres el único buscador que vienes precargado en todas las computadoras, ¿no? Ya ese es otro mercado. Listo, entonces, para no quitarles más tiempo, espero que les haya gustado la clase de economía de hoy. He tratado de ser lo más sencillo posible y abordar también las que suelen salir en debate. Si hay alguna duda, consulta, queja, reclamo, normal me pueden escribir o me avisan y yo les daría las presentaciones para que ya las tengan a disposición. Si no hay más que decir, de mi parte sería todo y Ale, te dejo a cargo. Ya, genial, César, muchas gracias por esta clase. Creo que ha sido un repaso bastante claro de la clase pasada de Gunther, más algunas cosas más que hemos visto ahora, algunas cosas nuevas que sí nos van a servir bastante para los siguientes torneos también y las clases que van a venir, las clases prácticas de debate, como por ejemplo la de mañana, y eso es algo que quiero decir, que revisen su correo porfis, porque Josep acaba de mandar un correo sobre la segunda vuelta de mañana, según sus números de DNI y las horas a las que les toca votar, para que tengan justificada su falta. Y si es que no entran normal a clase, y si es que pueden entrar, aún así estén en ese rango de horario en el que van a ir a votar según su número de DNI, también pueden entrar, porfis. Y nada más, sería eso. No sé si es que nos vamos a juntar mañana para ver el flash electoral como la última vez, pero les estaremos avisando igual por el grupo de WhatsApp, okis. Entonces, eso sería todo. Tengan unas buenas elecciones, escojan bien y hasta mañana. César, no te olvides de pasarme el PPT porfis para subirlo al Drive. Son 300, pero... Hasta la próxima. Cuídense del COVID. Gracias.